Bueno, pues yo voy a hablar, me escucháis bien, ¿verdad?, sobre el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Sí. Bueno, el plan, todos los planes son instrumentos de gestión y colaboración entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades autónomas o los distintos entes públicos del tipo que sean. Y en este tipo de planes lo que se trata es de establecer una serie de, primero, de definiciones conceptuales y sobre todo establecer criterios y metodologías de actuación para cualquier tipo de bienes, en este caso arquitectura tradicional. En todos los planes también se establecen una serie de programas de intervención, de programas de actuación. Concretamente en el de arquitectura tradicional, lo comentábamos anteriormente, hay 4 programas que luego los veremos, que es el programa de documentación e investigación, el programa de protección, el programa de intervención y recuperación de los sistemas tradicionales y el programa de difusión, transmisión, promoción, etc. Es decir, el 4.º programa. Sabéis que los planes nacionales realmente primero, antes de iniciar la redacción de un plan nacional, hay que contar con el consentimiento del Consejo de Patrimonio, que sabéis que es el órgano colegiado, que una vez que se realizan las transferencias a las comunidades autónomas, se crea un Consejo de Patrimonio, que es el que tiene la potestad de, en temas relacionados de patrimonio, de opinar, es el que lo tiene que aprobar o no, si es conveniencia o idóneo que se desarrolle un plan nacional. En este caso se llevó a Santiago de Compostela la idoneidad o la posibilidad de hacer un plan nacional de arquitectura tradicional y por unanimidad el Consejo de Patrimonio votó que sí que era interesante y que se necesitaba en ese momento hacer un plan sobre arquitectura tradicional. Los planes no quiere decir que... Porque claro, por ejemplo, el Plan Nacional de Catedrales fue el primer plan. Por supuesto que en todas las catedrales de España se intervenía y no había ningún problema en que a nivel de los ciudadanos y de lo que eran las instituciones, etcétera, eran conscientes de la importancia que tenían las catedrales. Pero era muy interesante hacer un plan en aquel momento porque se estaba interviniendo de manera muy arbitraria en las distintas catedrales. A veces se intervenía en las cubiertas cuando realmente no se había restaurado el retablo, ¿entendéis? Entonces se vio que era necesario hacer un plan director, un plan nacional en el que hubiera una serie de planes directores que establecieran las intervenciones en el tiempo, ¿entendéis? Incluso a veces cuando, por ejemplo, intervenía algún mecenas, etcétera, decía, pues yo quiero hacer el retablo tal, porque claro, era lo más vistoso. Entonces se consideró que las catedrales, el Plan Nacional, que fue una iniciativa de Andalucía, era interesante desarrollar un Plan Nacional de Catedrales, no porque no se considerara que era un patrimonio que había que revalorizar, que eso estaba totalmente en el ánimo tanto de los ciudadanos como de las instituciones. Las catedrales vertebran, ¿no?, digamos, el urbanismo de muchas de las ciudades que tienen catedrales, etcétera, sino porque era necesario establecer unos criterios y unas metodologías de actuación necesarias. Entonces, con la arquitectura pasa un poco parecido. Aquí lo contrario, sino que aquí era necesario y de alguna manera las instituciones estábamos de espaldas a veces a este tipo de patrimonio tan importante y se estaba perdiendo. Por eso se consideró que había que desarrollar un plan nacional de arquitectura tradicional. Sabéis que se gestiona desde el Instituto de Patrimonio, pero ese documento de trabajo, una vez que el Consejo de Patrimonio dice que sí, adelante, el plan de arquitectura tradicional, se forma una comisión de trabajo. Una comisión de trabajo que viene, digamos que los miembros, las comunidades autónomas se escribe, a las comunidades autónomas se dice se va a dar ya comienzo la redacción del documento y las comunidades autónomas escriben diciendo queremos que venga este representante nuestro. Y no solamente las comunidades autónomas, sino que también el Estado e incluso alguna comunidad nos sugieren expertos externos que representan, que son profesores de universidades, etcétera. Entonces digamos que ese documento se hace en colaboración de técnicos de las distintas comunidades autónomas, técnicos de la Administración General del Estado y técnicos expertos de las universidades. Y con todo ese grupo se genera un documento que vuelve a pasar por el Consejo de Patrimonio, se manda con mucha antelación para que dé tiempo a leérselo a los directores generales y se evalúa y se emite un informe. En el caso de arquitectura tradicional no hubo que modificar nada, fue favorable en el primer momento.
y ya, una vez que lo aprueba el Consejo de Patrimonio, se crea una comisión de seguimiento. Esta mañana, antes de empezar las jornadas, hemos tenido la comisión de seguimiento de arquitectura tradicional. Son 2 reuniones las que hay al año, y hemos tenido aquí, en el propio salón de actos, porque la sala negra está en el Tribunal de Cuentas y la sala blanca estaba el plan de conservación preventiva, y entonces, como no teníamos salas suficientes, pues lo hemos hecho aquí la comisión de seguimiento, y luego han empezado las jornadas. Las jornadas, estas son, digamos, es una iniciativa, una de las acciones planteadas en el marco del plan, ya lo comenté en la introducción, es decir, que fue un planteamiento, esta iniciativa que la comisión no consideró necesario desarrollar estas jornadas relacionadas con los oficios tradicionales de la construcción, en ese contexto. Ay, perdón. Lo voy a poner aquí. Manera normal. Ya está, sin la flechita. Bueno, la justificación del plan, para ir muy deprisa, porque vamos un poco de tiempo un poco justos. Bueno, mil problemas había, ¿no? Ya os decía anteriormente que quizá era un tipo de patrimonio poco revalorizado, ¿no? No queremos decir que muchísimas instituciones habían trabajado ya mucho en ese terreno, pero en general no era un patrimonio que estuviera tan revalorizado como estaban las abadías, digamos el patrimonio monumental convencional, de abadías, monasterios, conventos, etcétera, iglesias, sino que era un patrimonio mucho menos apoyado desde el punto de vista de lo que eran las políticas culturales, ¿no? Y patrimoniales. La justificación, pues os decía, los cambios bruscos de los modos de vida tradicional, con la consiguiente pérdida de las funciones específicas y de los conocimientos, entrarían estos oficios que hemos incluido en este curso, o sea, los procesos de despoblación, el abandono total de muchas áreas, con el consiguiente abandono de oficios tradicionales, la emigración del campo a la ciudad que se produjo en toda la década de los 60 y de los 70, la pérdida de la transmisión de esas técnicas tradicionales, ¿no? En los senos familiares, que siempre se iba, digamos, transmitiendo de generación en generación. Y otro fenómeno importantísimo era la globalización y la uniformidad, sobre todo, de los valores culturales, porque empezaron a establecerse tipologías homogéneas, quizás relacionadas con esos procesos de industrialización sistemática. Los materiales empezaron a hacerse unificados, o sea, muy uniformes, y veíamos los mismos tipos de ladrillos con el mismo tipo de arcilla en Andalucía que en zonas calizas, etcétera, ¿no? Por esa uniformidad que daban los procesos industriales con respecto a los materiales. El escaso uso residencial también de los núcleos urbanos tradicionales, veíamos como el cáncer a veces de esos núcleos urbanos estaban potenciando mucho las construcciones en las periferias de los pueblos, etcétera, urbanizaciones nuevas, cuando existía muchísimo despoblamiento, digamos, en todo lo que eran los núcleos urbanos, los núcleos rurales del centro. La falta de valorización, de sensibilización y el reconocimiento social con respecto a este tipo de patrimonios, como decíamos inicialmente, y la falta de unidad y coordinación de las diversas normativas, tanto nacionales como a veces provinciales y autonómicas e incluso locales, ¿no? Con todo esto se hacía necesario el establecimiento que era necesario establecer criterios, metodologías con actuaciones más directas y comprometidas de las instituciones públicas también para salvaguardar esta arquitectura, no solo en cuanto a la legislación y la normativa específica, sino también, esto es muy importante, en cuanto a programación e incentivos que deberían desarrollarse para los particulares, para los titulares de este tipo de viviendas tradicionales. Bueno, digamos que podríamos hablar mucho de las causas, pero en general esto, digamos, que fue lo que genera este documento, un documento que tiene una metodología parecida en todos los planes nacionales, que son cuatro apartados importantes. Si vosotros tecleáis Plan Nacional de Arquitectura Tradicional en Google, os saldrá un documento, este sería el índice, digamos, de ese documento, en el que hay una parte de aspectos básicos, donde se justifica el plan, se define, se caracteriza lo que es la arquitectura tradicional, se indican los ámbitos de desarrollo de esa arquitectura, el estado de la cuestión en que se encuentra y la identificación de los riesgos que están motivando la pérdida de esa arquitectura o la pérdida de la esencia de esa arquitectura. Los aspectos metodológicos, los objetivos, los criterios de actuación
y los 4 programas que os contaba, ¿no? Programas y líneas de actuación, el de investigación y documentación, y el programa de protección, que sería el segundo, y el de intervención y recuperación de los sistemas tradicionales. Os decía que a este le damos una gran importancia, digamos que en el marco de este programa es donde se enmarca, por así valga la redundancia, en esta jornada. Y el cuarto sería el programa de difusión, transmisión y cooperación. Y el último, bueno, coordinación, cofinanciación de actuaciones, etc. El plan como documento de consulta, por eso os decía que si vosotros abrís vais a Google y veis el plan, veréis que es un documento de consulta, es como el libro blanco, que cualquiera que se inicie en el tema de arquitectura tradicional, pues yo creo que lo debe consultar, porque primero viene recogida toda la legislación nacional e internacional relativa a la arquitectura vernácula. Viene una relación de todas las declaraciones de bienes de interés cultural en España por comunidades autónomas y de la humanidad, no solamente los que están declarados a nivel autonómico, sino también aquellos conjuntos que están declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La biografía específica y los estudios específicos también, ¿no? Ahí vienen, ahora veréis, lo vamos a ir viendo. En esos aspectos básicos se define la arquitectura, se considera arquitectura tradicional, el conjunto de esas construcciones que van a surgir de la implantación de una comunidad en su territorio y que se manifiestan en su diversidad y evolución, su adaptación ecológica tanto a las condicionantes y recursos naturales como a los procesos históricos y a los modelos socioeconómicos que se han desarrollado en un lugar. Digamos que esa es la definición que adoptamos. Aquí hay mucha gente que intervino en la redacción de este documento, como por ejemplo Benito, Agudo Torrico, no sé si hay más gente, sí, está Chaín, Miguel Chaín, ¿dónde está? Allí está en el fondo. Y bueno, yo creo que, no sé, yo creo que alguno más se me olvida. Aniceto también vino, ¿no? Está también aquí. Bueno, esto es decir, que personas de las que colaboraron en la redacción de ese documento, y que ya os decía que es un documento de todos, no del Estado, sino de las comunidades autónomas y de todos. En cuanto a la caracterización de este tipo de arquitectura, bueno, viene el nombre de cada imagen en la parte, en este caso en la parte izquierda inferior. Constituye una parte sustancial del patrimonio cultural, la arquitectura vernácula, quizás es una de las principales señas de identidad de los diversos colectivos que le han dado la vida, genera un paisaje, es dinámica, se está moviendo siempre, ¿verdad?, con cambios de uso, como decíamos esta mañana, y se relaciona íntimamente con el patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, y con el paisaje. Digamos que es una disciplina muy transversal en la que tanto el paisaje como el patrimonio cultural inmaterial están muy vinculados a ella. Está ligada a los condicionantes naturales, porque responde a un clima determinado. Ya sabemos que la casa es un medio de control térmico, tiene que ver con la temperatura y la humedad, si nieva, si llueve, es decir, se adapta plenamente a esos elementos atmosféricos, a los materiales del entorno. Vemos que hay casas en las zonas, pues no sé, donde hay mucho granito, donde el granito se emplea muchísimo, en las zonas de barro y que no hay piedra y no hay bosques, hay entramados y zona de barros, entramados de madera en las zonas de mayor bosque, es decir, vemos cómo se adapta a los materiales del entorno y se adapta al emplazamiento totalmente, ¿no? Vemos núcleos dispersos, más concentrados, de montaña, de ladera, etc. Y por supuesto tiene muchísimo que ver con los modos de vida y la organización social del territorio, ¿no? Vemos todas las estructuras de parentesco se reflejan en una vivienda, también lo que tiene que ver con la familia troncal, la herencia, las masías, el caserío vasco, el amo, es decir, todo lo que tiene que ver con las actividades económicas. Y qué decir tiene con todo lo que son las creencias y el simbolismo, ¿no? También la casa refleja, nosotros cuando estuvimos haciendo un trabajo de campo en la zona de Ayllón con nuestro querido Félix Benito, desaparecido y que tanto hizo por la arquitectura tradicional, veíamos ese simbolismo que tenían las casas con elementos en las puertas y en las chimeneas, que preguntamos, ¿pero eso qué quiere decir? No, eso es que es una cosa contra el mal de ojos, que lo ponemos, o sea, cosas simbólicas alucinantes, incluso la propia función de la vivienda, ¿no?, de los espacios, que nos contaban dónde colocaban al muerto antes de salir donde se daba el pésame de la casa, es decir, el significado que tienen los espacios, que a veces se pierde, ¿no? Estamos en ese fachadismo, tratamos de reproducir las fachadas de la vivienda y a veces olvidamos
el simbolismo y el significado de los espacios que tiene una vivienda, ¿no? Donde se pedía la mano de las chicas, que aunque realmente todavía no se haga ahora, pero todavía tiene un sentido a veces para esa memoria colectiva, y al menos creo que lo mínimo que hay que hacer es documentarlo, sobre todo cuando hay personas que todavía ese espacio lo identifican con ese elemento. Pues fuimos a la Gartera y nos enseñaron la sala, que decían, no, que no tiene nada que ver con el zaguán, esto es la sala. Y la sala era un lugar donde estaban todas las fotos de los antepasados, donde estaba lleno de relicarios, estaba lleno de amuletos, de objetos protectores, de todas las devociones familiares, y donde normalmente en esa sala, que es muy parecida a la planta, en la Gartera, lo que era la casa romana, un prototipo de vila romana, totalmente del mismo estilo, pues ahí en esa sala es donde se ponía el muerto, se exponía el muerto, cuando se bautizaba el niño, el convite era ahí, es decir, era una sala netamente ritual, donde no se dormía y donde no se comía, a no ser que fuese un acto totalmente ritual. Es decir, que todo ese tipo de cosas creo que es muy importante y lo refleja la propia vivienda, no solamente en la fachada, sino el significado de los espacios. Por lo general carece de autor concreto o individualizado, lo que es la arquitectura tradicional, y está construida con técnicas y sistemas tradicionales. Normalmente eran transmitidos de generación en generación y materiales en muchos casos reutilizados, ¿no? Yo creo que el otro día que explicábamos el museo, Antonio, ¿verdad?, a unos alumnos tuyos de la Universidad de Hamilton, les comentábamos cómo a nivel tradicional lo que era el reaprovechamiento, la reutilización, cómo se dio en todo, ¿no? Cómo podíamos ver una ventana como había pasado a ser un cucharatero, y si no servía para cucharatero, pues no sé, para lo que era el mango de una cuchara. Es decir, que la reutilización de los materiales, ¿no?, la sostenibilidad, etcétera, es algo que ahora parece que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Merece más la pena tirarlo, pero eso se puede ver muy bien reflejado en lo que era la arquitectura tradicional. Por eso refleja sostenibilidad, utiliza los recursos disponibles del entorno natural y del territorio y, por supuesto, regenera. Esto es una imagen de Colmenar de Oreja, de la provincia de Madrid, que, como sabéis, la famosa piedra de Colmenar, y bueno, veis todas esas pilares y esos suelos de esos cantos, etcétera, son todos de piedra de Colmenar. Es decir, toda la plaza supone una referencia también para la arquitectura contemporánea, por el ahorro de medios y las soluciones baratas, ¿no? Incluso ahora todo lo de la casa bioclimática, etcétera, este tipo de técnicas tradicionales de las techumbres vegetales, la cal, etcétera, son elementos que se están demostrando que son muy sostenibles y que incluso en la cuestión de temperatura, etcétera, etcétera, pues son muy recomendables. En cuanto a los ámbitos de desarrollo, lo pusimos porque nos preguntaban mucho a la gente, ¿pero qué pasa? ¿Los molinos es arquitectura tradicional o es industrial? Y bueno, en nuestro plan de arquitectura industrial, como digamos que va desde la mecanización, ese periodo, pues todo lo que tiene que ver con molinos, digamos que ese tipo de construcciones industriales, en el fondo preindustriales, también las hemos incluido aquí. Lo hemos dividido en tres ámbitos, en tres bloques. Una es la arquitectura habitacional, otra es la arquitectura para el trabajo y otra es la arquitectura para los lugares de sociabilidad y uso colectivo. La arquitectura habitacional no tiene mucha... porque bueno, es una tipología de vivienda, comunidad doméstica de producción, puede ser de jornaleros, bueno, eso ya es una clasificación que podemos hacer, pero creo que es muy fácil de definirlo, ¿no? Es donde se vive, ¿no?, la habitacional. Quizá la que mayor dificultad tiene a la hora de clasificar sea la del trabajo. Esta la hemos dividido en tres bloques. Uno sería la infraestructura arquitectónica, es decir, esas infraestructuras que tienen que ver con los sistemas de bancales, que es una arquitectura en el fondo, de terrazas para las construcciones, de caminos, de canalizaciones, de acequias, de tarjeas, muelles, pozos, norias, de todas aquellas construcciones que tienen que ver con el trabajo, con la obtención de recursos, etc. Aquí veis este cercado de la Encina de Guadalajara, interesantísimo, que está desapareciendo muchos de estos cercados en muchos sitios de España, poniendo unas cordones que son eléctricas y que te dan contacto, y, ¿no?, que se delimitan ahora, y este tipo de cercas están desapareciendo muchísimo. El segundo bloque dentro de estas de trabajo serían las edificaciones relacionadas con actividades primarias. Por un lado tendríamos las agropecuarias, donde incluiríamos pues abejares, palomas. Bueno, hemos puesto unos ejemplos para que os hagáis una idea, pero hay miles. Abejares, pósitos, tinados, zaburdas, potros de rar. Aquí a la izquierda tenéis un potro de rar, concretamente de la zona de Madrid,
de paredes de Buitrago, Potro de Rar, haciendas, masías, cortijos, alquerías, caseríos, casetes, barraques, chozos, bombos. Es decir, una cantidad enorme de construcciones que tienen que ver con esas actividades agropecuarias, tanto agrícolas como ganaderas, ¿no? También estructuras y edificaciones relacionadas con actividades mineras, pues lo que son las caleras, las salinas, los complejos mineros, los yesares, construcciones todas ellas muy interesantes, ¿no? Y que se deben documentar y que deben tener ese valor patrimonial que tienen. Y el tercero y último, no, creo que hay un cuarto, serían las edificaciones relacionadas con actividades de transformación, ¿no? Tanto la transformación de alimentos, es decir, todos esos edificios que tienen que ver con esa transformación, como las almazaras, los mataderos, los molinos harineros, los obradores, los pozos de nieve, salazones, tahonas. En esos alimentos, pues de bebidas, bodegas, destilerías, lagares, o sea, ¿entendéis? Una lista larga de esos talleres, de esos que son muy importantes porque tienen una tipología determinada para poder transformarse esa actividad o ese producto. También preparación del cuero, las tenerías, las guarnicionerías, etc. Elaboración de tejidos, el edificio del batán, ¿no? Que nada tiene que ver con el edificio del telar, ¿entendéis? Todos esos edificios interesantísimos relacionados con la arquitectura tradicional y que cualquier persona de la zona, o le traían de una comarca porque lo sabía hacer, tenía que tener unos conocimientos para que tuviera una función, para que fuera productivo y para que realmente tuviera la función para la que iba a servir, ¿entendéis? Es decir, que había unos conocimientos específicos sobre ese tipo de construcciones que muchos de ellos se han perdido. Por eso fue nuestro afán cuando la reunión en el año pasado, cuando premiamos al de la madera, que era un señor que sabía hacer todo el instrumental y la maquinaria de los molinos, etcétera, ¿no? Del rodezno, de lo que es todo, es decir, que lo sabía, seguía sabiendo todos esos conocimientos para la construcción de un molino y de una serie de artilugios de madera que prácticamente han desaparecido. En otros a lo mejor son muy buenos carpinteros, pero eso lo desconocen, ¿no? Trabajos de la madera, la carpintería de ribera, carpintería de armar, lo que decía anteriormente el profesor Rafael Manzano, las herrerías, tonelerías, etc. Del barro, alfares, en los edificios de los alfares, los edificios de los tejares, las herrerías, las orfebrerías, las fraguas, los mazos, los martinetes, es decir, una serie, hemos puesto como ejemplos, pero que dan mucha idea, ¿no? en un pueblo o en una comarca de toda esa cantidad de elementos patrimoniales que pueden ser de interés. Os decía, había un cuarto que son esas edificaciones destinadas a distribución de servicios. Por un lado, a aquellas que tienen que ver con el comercio y la distribución, que hay muchos mercados. Esta es de Madrid, en la zona de Malasaña, la conoceréis muchos de vosotros. Mercados, tiendas, colmados, boticas, ¿no? Que también tienen una tipología característica, y aquellos otros que ofrecen servicios de hospedería, pues lo que son balnearios, termas, hoteles, posadas, las famosas ventas, es decir, que eran realmente también con unas tipologías muy características de este tipo de construcciones. Y el tercero y último, en cuanto a esta clasificación, aunque vamos muy deprisa, pero es que quiero que no sé cuánto me queda, la arquitectura para los lugares de sociabilidad y uso colectivo, es decir, esos lugares como por ejemplo frontones, boleras, ermitas, que eran lugares de uso colectivo, humilladeros, peirones, sitios de devoción, viacrucis, una plaza de Aranjuez, por ejemplo, es decir, esos lugares que son de un gran interés, ¿no? Para lo que supone la sociabilidad y el uso de la colectividad. Y ya pasaríamos a ese segundo gran apartado, después de los aspectos básicos, que sería todo esto que hemos visto muy deprisa, serían los aspectos metodológicos. Esto es de la zona de Mullo, en Segovia, de la zona de los pueblos de la Sierra Pobre, de esa Sierra Pobre de Madrid, que también tiene que ver algo con la zona de Segovia, ¿no? Bueno, que Segovia realmente es más Guadalajara y Madrid, pero ese tipo de pizarra, ¿no? Tan característica de toda esa zona. En cuanto a criterios genéricos, aunque luego en cada programa hay unos criterios específicos, como de esos 4 programas que os acabo de enunciar al principio, hay unos criterios genéricos que es, bueno, el protagonismo ineludible de la comunidad usuaria, ¿no? La importancia que deben tener los titulares, que es fundamental, porque a veces se han hecho normas, etcétera, ordenanzas, etcétera, al margen de la colectividad, de los titulares. Entonces, el protagonismo en la Convención de la UNESCO del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 se habla de la importancia que tienen que tener los portadores, los protagonistas.
Entonces ha servido mucho esa convención, aunque realmente es de patrimonio inmaterial, para dar fuerza y dar valor a esas colectividades, en este caso la arquitectura tradicional, porque hay que tener en cuenta ese colectivo de portadores, de protagonistas, de titulares. El respeto de todos los valores culturales, no solamente esos valores estructurales y formales, como decíamos, sino todos los valores culturales que puede tener esa arquitectura, lo decíamos, esos valores simbólicos que decíamos, de significados, etcétera, ¿no? No solamente los estéticos, sino esos valores. El equilibrio con el territorio es fundamental, la aplicación de medidas sostenibles, la valoración y aplicación de técnicas, sistemas y materiales tradicionales, como venimos comentando en este curso, la compatibilidad del uso con la especificidad de este patrimonio, ¿no? Que a veces hemos visto cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Que bueno, si ya no tienen uso es normal que tengan otra función, pero a veces son cosas que chocan muchísimo, ¿no? El fomento de la rehabilitación en los cascos urbanos, ¿no? Más que nuevas construcciones, ¿no? A veces de créditos y de nuevas casas de protección oficial que se ponen en las periferias de las ciudades cuando está despoblado el centro, y la diferenciación, bueno, equilibrada de las nuevas actuaciones como testimonios de esa época, ¿no? Se lo veíamos cuando nos hablaba don Rafael de todos los criterios, ¿no? A través de las cartas de Atenas y de Venecia, etc. En cuanto a los programas y líneas de actuación, son esos 4, vamos a ir viendo cada uno de los programas y en cada uno vamos a ir viendo, están los 4 que ya le he comentado muchas veces, el de documentación, investigación, protección, intervención y recuperación de los sistemas tradicionales y difusión, transmisión y cooperación. Cada uno de estos programas tiene una justificación de por qué es importante este programa, tiene unos objetivos y unas acciones, unas recomendaciones, por así decirlo, que lo veréis si entráis en el documento del plan, vais a ver esas recomendaciones de cada uno, y unas acciones vinculadas al plan. Es decir, en lo poquito que llevamos desde el plan nacional, que se aprobó en el 2014, desde el 2014 al 2018 son 4 años, las acciones que hemos ido haciendo en el marco de cada uno de estos programas. El programa de documentación e investigación. ¿Por qué es importante documentar e investigar? Pues es un instrumento de conocimiento previo para cualquier actuación, sea del tipo que sea. Nos da testimonios de los modos de vida, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo también a valorar y a saber qué nivel de protección debe tener, ¿no? Con esa documentación previa que es fundamental a cualquier actuación. La investigación científica, pues a veces es necesaria para saber el origen, para las transformaciones funcionales que ha sufrido a lo largo del tiempo, para hacer un análisis de esos materiales y de los sistemas constructivos, o sea que a veces lo que es una investigación científica es también muy importante antes de actuar. ¿Cómo se debe hacer? Pues incorporando las nuevas tecnologías, evitando duplicidades de contenidos, que lo estamos viendo esta mañana, lo comentábamos en nuestra comisión de seguimiento de arquitectura tradicional, como medio ambiente está haciendo cosas que está haciendo cultura, sin que lo sepa medio ambiente y sin que lo sepa cultura, es decir, tenemos que intentar no duplicar contenidos y cubriendo lagunas existentes. Fijaros qué interesante, esto es un bien te veo, no sé si la gente que es de Andalucía lo conocéis muy bien, ¿no? Juan, ¿no lo conoces? Pues esto lo vimos Elena y yo. Es un modelo de cuando se vigilaba la viña en la zona de Jerez. En toda esa zona de Jerez era el vienteveo, para que no quitaran las uvas cuando estaban ya casi en periodo de recolección de la vendimia. Pues está hecho con esteras, ya veis, se ponía una persona y vivía aquí, dormía y todo, ¿eh? Era un tipo de construcción efímera. Tú lo conoces, Rafael, me imagino que esto para ti, pero no, mira, fíjate, Juan Agudo, que ha sido un estudioso de Andalucía, de la arquitectura tradicional, ni siquiera lo ha visto, porque son muy pocos los que quedan. Pero tú en Cádiz, este yo lo cogí en Jerez, en la denominación de origen Jerez. Me parece que era, no me acuerdo en qué, pues bueno, aquí no hemos puesto el pueblo, pero esto lo tengo recogido, o sea que os lo puedo decir si alguno está interesado en cualquier momento. Recomendaciones que hacemos con respecto a este programa. Pues fomentar el desarrollo de trabajos de inventario y documentación, ¿no? Porque claro, verdaderamente hay mucha gente que dice, pero el inventario está ya anticuado. Bueno, depende, ¿no? Yo creo que si no conocemos el bien, difícilmente lo podemos conservar y proteger. Desde luego lo tenemos que tener identificado, ¿no? El inventario es fundamental. Los inventarios de ahora no tienen nada que ver con los que se hacían anteriormente. Los inventarios de ahora
son inventarios en los que se habla de los riesgos, se hace un diagnóstico, es decir, que es un inventario en el que se incluyen los valores culturales de ese bien, pero también se diagnostica e incluso se desarrollan, se exponen las estrategias adecuadas que deben tener. Y digamos que periódicamente se va actualizando ese inventario, ¿entendéis? Es un inventario diferente a la idea que tenemos de inventario, de que están ahí en ficha, no sé qué, no. Son inventarios, digamos, sobre el terreno en los que está de alguna manera reflejado los valores culturales, pero también los valores, el diagnóstico que tiene ese bien, la vida que le queda por las características que hemos visto, pues decir, pues no existen ya canteros de ese tipo, o lo que sea. Eso es muy importante porque la administración con los inventarios puede ser una herramienta muy importante para priorizar actuaciones, ¿no? Según en el inventario se ponga o no pues las características que tiene ese bien. Se puede decir, pues este corre muchísimo peligro porque no hay artesanos que sigan haciendo esto y si lo queremos rehabilitar o se hace ahora, ese tipo de cosas. Desarrollo de un corpus documental, eso son recomendaciones, no quiere decir que todas las hayamos hecho en el marco del plan, porque en 4 años no nos ha dado tiempo a hacer todo. Impulsar estudios de investigación, promover la redacción de manuales técnicos, que eso ya esta mañana lo hablábamos en la comisión de seguimiento, de buenas prácticas, que lo vamos a publicar. Hemos hecho un estudio de buenas prácticas, son manuales técnicos muy importantes a la hora de intervenir, lo decía esta mañana también AINA de Baleares, ¿no? Que ellos quieren hacer un manual técnico para intervenir en los molinos, porque los proyectos que le han presentado los arquitectos no tienen nada que ver con lo que es como quieren desarrollarlo, ¿no? Con las técnicas y los sistemas tradicionales. Elaboración de un tesauro y desarrollar guías docentes también, que son muy importantes para que los niños desde pequeños conozcan este tipo de documentación. ¿Qué programas, qué actuaciones hemos hecho? Pues concretamente Juan Agudo, que está aquí en la primera fila, lo comentamos anteriormente, y Aniceto Delgado del Instituto de Patrimonio y de la Universidad de Sevilla, junto con Nieves Santiago, hicieron un análisis de todas las categorías de bienes y figuras de protección por comunidad autónoma, de tal manera que si entráis, eso está ahí colgado en el mismo plan, lo podéis encontrar como un anexo. El resultado sostenido sobre los sistemas de inventario por comunidad autónoma, o sea, los sistemas de inventario que hay en cada comunidad. En Aragón hay esto declarado, en tal, ¿entendéis? O sea que podéis partir ya de muchísima información. Y una propuesta de ficha de inventario, porque se hizo un modelo de ficha, yo creo que muy interesante, que para cualquier profesional, para cualquier ayuntamiento que por lo que sea quiera iniciar su inventario en el ayuntamiento de estos bienes que estamos comentando, variados, ¿no? De todo tipo, pues hay ese modelo de ficha que hemos probado la viabilidad y funciona muy bien. O sea que también ahí tenéis ese modelo de ficha por si es de vuestro interés y que hemos trabajado mucho en el marco de este programa de documentación e investigación, hecho y propuesto también por este mismo equipo que os decía anteriormente. Y luego también historiografía, que hizo Fernando Vela y Alfonso Muñoz, que son estudios generales y específicos del siglo XX y XXI, que está reflejado en la revista número 8 de Bienes Culturales, concretamente. El programa de protección, pues, ¿por qué se justifica? Pues esta protección jurídica de esas construcciones y de espacios identificados como arquitectura tradicional, lógicamente lo que es la normativa patrimonial, por otro lado está la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico, es decir, que tenemos una gran cantidad de instrumentos jurídicos, ¿no? Que tienen que ver con esa arquitectura tradicional. Recomendaciones, pues impulsar y promover la protección y establecer diferentes grados de protección, ¿no? Porque yo creo que hay en muchas zonas que no existen como tal estos elementos para ser declarados, no están contemplados en su ordenamiento jurídico. El reconocimiento como recurso sostenible, funcional y rentable para el desarrollo local y territorial de este tipo de construcciones. Enfatizar en las medidas de protección, el reconocimiento de los valores estructurales y materiales tradicionales, no solo de los formales, es algo que estamos diciendo todo el tiempo, y la redacción de planes especiales y planes directores en conjuntos de arquitectura tradicional, ¿no? Eso nos parece muy interesante. Fijaros esta imagen, qué bonita está. Estos son, yo creo que son imágenes, muchas ellas de Elena Gromayor, una compañera nuestra que no ha podido venir hoy, pero fijaros cómo se integra ese poblado en ese paisaje de trigo.
El programa de protección en cuanto a acciones, pues lo mismo, también Agudo Torrico, Juan Agudo, Aniceto y Nieves y ese mismo equipo que comentábamos al principio, también hicieron un análisis del estado actual de los sistemas de protección en España, ya que hicieron una relación de los que estaban declarados, los distintos tipos, etcétera. También hicieron una situación del estado actual y el papel de la arquitectura tradicional en la normativa autonómica, ¿no? O sea que hicieron un análisis, la verdad, exhaustivo. Y luego, lógicamente, todo lo que son los documentos internacionales, tanto los de UNESCO, Consejo de Europa, Unión Europea, cartas y recomendaciones, todas ellas están incluidas en el plan, en un anexo que también es de muchísimo interés para todos vosotros, para ver todo lo que tiene que ver con este programa de protección, ¿no? El tercero, el programa de intervención y recuperación de los sistemas tradicionales. Este para nosotros es muy importante y en el marco de este plan es donde se desarrollan estas jornadas. La intervención, bueno, decimos un conjunto, aquí vemos un poco todo lo que nos contaba Rafael, también como conjunto de acciones y medidas que procuren la salvaguarda de los bienes tangibles, tanto muebles como inmuebles, en relación con el territorio en el que se enmarca, ¿no? Que nunca lo podemos olvidar. La conservación preventiva, como sabéis, hoy había una comisión de seguimiento de conservación preventiva. Algún miembro de la comisión de arquitectura tradicional ha tenido que estar un rato en una y otro en otra. No hemos podido hacerlo en 2 días distintos por aprovechar lo de las jornadas, que venían muchos ponentes que eran miembros de la comisión. La conservación curativa o reparación, de restauración o recuperación de ese elemento, rehabilitación o reutilización, y de musealización, que digamos que son criterios totalmente distintos, ¿no? Para musealizar algo nunca serán los criterios iguales a la reutilización o rehabilitación. Y la recuperación de los sistemas engloba, no solamente engloba, sino que engloba la población como protagonista, lo estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? La importancia de la población. Los procesos también de extracción, producción y distribución de materiales, ¿no? No solamente el oficio, sino los oficios que tienen que ver con la extracción, ¿no? Porque el que hace el pavimento del suelo, de barro cocido, también es cómo extrae la arcilla, cómo se transforma. Extracción, producción y distribución. Las técnicas constructivas y su puesta en obra. Y las características de los materiales como tal, ¿no? Este programa de intervención y recuperación de los sistemas tradicionales tiene unos criterios específicos que son muchísimo más amplios en el plan, pero yo os he seleccionado algunos. Conservar la materialidad y el significado, compatibilizar los materiales con los elementos estructurales y constructivos, buscar usos compatibles adaptándolos a los actuales modos de vida, conservar la simbiosis con el paisaje y tener en cuenta aspectos de sostenibilidad económica y desarrollo. ¿Qué recomendaciones hace este programa dentro del plan? Incorporar medidas de salvaguarda a los planes, proyectos y ordenanzas de carácter territorial y urbanístico, proporcionar asesoramiento técnico por parte de las administraciones públicas competentes a los usuarios y propietarios. Yo creo que hoy comentamos que estas jornadas también sería muy interesante que se desarrollaran para los técnicos territoriales de las distintas provincias, ¿no? Porque me parece que va por provincias, por comunidades autónomas. Va por provincias, ¿no? Lo que comentábamos del curso es por provincias, los técnicos territoriales, esto el FEMEP o son municipios. Eso es, son municipios y provincias. Pues comentamos que sería muy interesante llevar, por ejemplo, este plan, este curso de hoy, a ese tipo de técnicos, porque son los que están más cerca con los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, es proporcionar asesoramiento técnico por parte de las administraciones públicas competentes a los usuarios y propietarios, y también a los técnicos. Fomentar subvenciones y programas de ayuda pública, porque claro, se exige a veces cosas, que esto sería para un debate, pero a veces no se da, se le dice al propio usuario que lo que salga de su bolsillo, y claro, esto es una cuestión de debate tremenda, ¿no? Porque se dice, bueno, ¿hasta qué punto este señor le estamos exigiendo una serie de cosas cuando realmente se le ayuda poco, ¿no? Bueno, esto no nos vamos a meter en promover la actuación de órganos asesores integrados por equipos interdisciplinares, ¿no? En los municipios, que sería muy interesante
de un número de habitantes determinado, impulsar el mantenimiento sostenible de plantaciones de determinadas especies vegetales empleadas en la construcción. Lo comentábamos hoy en nuestra reunión de la Comisión de Seguimiento. Por ejemplo, se prohíbe la sabina, coger la sabina, que ha sido un tipo de madera que tanto en Levante como en Castilla y León y por supuesto en Valencia y en Cataluña y en muchísimos sitios, Baleares, para qué decirlo, ha sido la madera, como el castaño en la zona norte, ha sido la madera por excelencia, ¿no? Y sin embargo está prohibida. Entonces, pues intentar que lógicamente ese tipo de cosas se puedan dar uso para cuando es una rehabilitación, etcétera. Elaborar directorios de instituciones profesionales, asociaciones vinculadas con este patrimonio. Ahora vamos a ver cómo, en este caso, aquí tenemos a Fernando Vegas y Camila Mileto, que vendrá el tercer día, el jueves. Nos van a hablar de un estudio interesantísimo que hicieron en el marco del plan, en el marco de este programa, sobre sistemas tradicionales de la construcción. Y ellos han tenido la oportunidad de conocer a mil artesanos que trabajan ese tipo de técnicas, y luego, en colaboración con Inbau, que lo contará Alejandro, y la Dream House, se ha hecho una red de maestros, ¿no? Precisamente por ese proyecto tan interesante que se hizo en el marco de arquitectura tradicional, en el marco de este programa, y que afortunadamente creemos que lo vamos a publicar en la política de publicaciones del Instituto con un formato divulgativo para que pueda llegar a todos los sitios. Y se ha hecho un mapeo, bueno, eso lo podrá contar mañana, lo va a contar Fernando Vegas, y por eso no voy a entrar yo más en ello, porque él va a tener ocasión de hablar sobre esto. Aquí lo tenemos: Camila Mileto, Fernando Vegas y Valentina Cristini, las bases de datos de los diferentes agentes de la construcción tradicional, un mapeo geográfico de materiales y técnicas en función de su presente y uso en la actualidad. También está colgado en el micrositio, pero ya digo que se va a publicar. Documentación gráfica y audiovisual de materiales y técnicas constructivas, y investigación sobre materiales. Esto fue ese famoso proyecto sobre materiales, sobre sistemas de construcción tradicional. Y el programa de difusión, que es el último, de difusión, transmisión y cooperación. La justificación, como voy de tiempo, muy bien, ¿verdad? Estupendo. Vamos a tener hasta tiempo para... Instrumento imprescindible, la justificación de este programa, para sensibilizar a la sociedad del valor patrimonial de esta arquitectura, y en consecuencia se puedan desarrollar estrategias de salvaguarda. Hoy mismo hemos propuesto a la Comisión de Seguimiento un proyecto que vamos a incluir en este periodo, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, que nos queda del 18, un proyecto de sensibilización sobre la arquitectura tradicional, que consideramos muy importante porque todavía no es un tipo de patrimonio que se tenga una conciencia patrimonial fuerte, ¿no? Como puede ser con otros tipos de patrimonio. Entonces vamos a hacer un proyecto en el que incluyamos un pequeño vídeo, una exposición, estrategias también docentes, etcétera, para que pueda llegar a muchos sitios y la arquitectura empiece a tener el lugar, ¿no?, que debería tener. Las recomendaciones generales: realizar documentales, elaborar manuales de buenas prácticas, que es el que hemos hecho con Fernando Vegas y Camila Miletos. En el fondo es un manual de buenas prácticas, es un estudio sobre sistemas tradicionales y cómo se debe hacer, o sea, que es un manual de buenas prácticas. Programas educativos: ellos han hecho una maleta educativa interesantísima, que no sé si la tenéis colgada, o sí que está, no, vosotros no. Ya, me parece que, no sé si la han colgado, querían difundirla antes a través de Nájera, pero me dijeron que la iban a difundir antes en Nájera, no sé cómo está el tema, ya me enteraré. Es una maleta interesantísima que me imagino que nos vas a comentar mañana a lo mejor, ¿no? Vale, bueno, pues entonces yo ya paso a hablar. Promover programas europeos de inversión y programas piloto de cooperación, y por supuesto cursos y publicaciones. Nosotros cursos, este es el segundo curso en estos 4 años, hacemos uno cada 2 años, aunque seguramente este de oficios tradicionales hemos quedado que lo vamos a hacer el año que viene a estos técnicos territoriales, etcétera. Y publicaciones: hicimos un monográfico que podéis acceder a él, se llama Bienes Culturales, la revista número 8, en homenaje a Félix Benito, y es todo sobre arquitectura tradicional, con proyectos de estrategias de salvaguarda ejemplares, con cuestiones
donde se habla también de todo lo que son los oficios tradicionales, es decir, es muy completa la revista, muy interesante. Aquí la tenéis, esta es la número 8, ¿veis? La revista número 8, en memoria de Félix Benito, y el micrositio de los planes nacionales, que también podéis acceder, www.mec.gov, bueno, aquí lo tenéis. Nosotros me parece que mañana vamos a intentar el micrositio ponerlo, igual que tenemos el wifi, vamos a intentar ponerlo también para que lo tengáis toda la gente del curso y os sea fácil poder entrar, aunque están siempre. Proyectos en el marco del plan. En el 2015, pues implementación de criterios y metodologías, redacción del plan director de paisaje cultural en la isla de Sálvora, en Pontevedra, bueno, me parece que es La Coruña, es que hay dos. La isla de Sálvora, interesantísimo, que hemos hecho el plan director, porque es una isla, forma parte de las islas del Atlántico, como del Parque Nacional de las Islas del Atlántico. Es una isla de verdad interesantísima, si tenéis oportunidad de conocerla, con un pueblo de colonos, no agricultores, bueno, realmente sí, también eran agricultores, que fueron allí en función de una fábrica de salazón. En un momento determinado desaparece esta factoría, digamos, y se queda el pueblo como Pompeya, ¿no? Hay como una serie de hórreos, de técnicas constructivas reflejadas muy interesante. Hemos hecho un plan director y ahora vamos a intervenir en la capilla cantina, porque ahora tenía otro uso, después tuvo otro uso. El estudio de buenas prácticas en las secretarías de arquitectura tradicional española en el marco del plan, el que comentaba de Fernando Vegas y Camila Mileto. El inventario de las viviendas subterráneas siguiendo los criterios y metodologías establecidos en el plan se hizo para Caravaca de la Cruz, Murcia, pero podría ser extrapolable a otras áreas de vivienda de Cuba, de España, como las de Castilla-La Mancha e incluso La Rioja, etc. En el 2016, estrategias de actuaciones para compatibilizar el impacto del turismo con la arquitectura tradicional a través de un estudio piloto en la isla de Formentera y en las Islas Baleares, en el marco del Plan Nacional. Un poco, bueno, pues todos los riesgos, etcétera, del turismo en una isla que tiene un gran potencial turístico y en otras áreas de España que pudiera ser extrapolable. La redacción de estrategias de salvaguarda que contribuyen al desarrollo rural y turístico del paisaje cultural de la dehesa Boyal en Torrequemada, en Cáceres. Es una dehesa Boyal con 200 y pico, ¿no? Aniceto, 200 y pico cochiqueras, todas construidas por aproximación de hiladas, muchas de las bóvedas, y también por piedra, con la construcción de piedra en seco. Interesantísimo, de verdad, que digamos que forma un paisaje muy curioso y con una dehesa que todavía está en explotación, que siguen haciendo carboneo, lo que es la montanera del cerdo, la explotación de recursos herbáceos para todo lo que son las vacas, y también la extracción de leña, la extracción del corcho, etcétera. Es decir, que es una dehesa. Y lo planteó Extremadura porque a ellos tenían un problema, y es que muchas de las dehesas que tienen en Extremadura, la mayoría son privadas. Entonces tenían una demanda fuerte de personas que querían visitar la dehesa, que les contaban lo de la dehesa, pero tenían siempre que hablar con una persona privada que les enseñara la dehesa. Y esta está a 15 kilómetros de Cáceres capital, y como es Boyal, es pública, pues por eso decidió el Estado intervenir, y al plan y a la comisión del plan le pareció interesante por la peculiaridad también de la cantidad de cochiqueras, que son como construcciones alucinantes y que conforman un paisaje digno de pasear por él. El Parque Cultural del Yeso, un estudio y propuestas de viabilidad para su gestión y puesta en valor. Esto, como nos va a venir la persona que ha hecho el proyecto a hablarnos mañana sobre el yeso por la tarde, Vicencina La Espina, pues prefiero que nos lo cuente ella. Y también un estudio que hizo la Universidad de Valladolid sobre los principios de ordenación y los instrumentos urbanísticos para la protección de la arquitectura tradicional en pequeños municipios de España, para ver un poco cómo había influido esos principios de ordenación en ese tipo de territorios. O sea, un poco ver la eficacia, digamos, o no eficacia de muchos de estos ordenamientos. Y la segunda jornada de arquitectura, que son las que nosotros estamos ahora en este momento desarrollando. Y ya para terminar, los estudios en el 17 y 18, el estudio y documentación de la arquitectura y los paisajes culturales del arroz en España. Nos falta la última fase, muy interesante, todo ese paisaje y esas construcciones del arroz.
El estudio del uso de la caña en la arquitectura tradicional y la recuperación de su uso para las construcciones contemporáneas. Esto es una pena porque Alejandro Buzo, que era la persona que le encargamos este proyecto, pues nos ha llamado a última hora que era imposible, no podía venir por unas cuestiones personales, de tal manera que mañana ya os lo comunico, la persona del esparto que tenía media hora, le hemos dicho que hable 3/4, porque esta persona, pero bueno, no os preocupéis porque os daremos, me parece que tenemos el vínculo, ¿verdad?, de su correo, porque os habréis dado cuenta que os hemos dado una documentación resumida de lo que mañana, para avanzar mucho y rápido, incluso nos vamos a presentar hoy porque era don Rafael, y don Rafael es una institución por su edad y por sus conocimientos, y ha querido el director del instituto hacer una presentación convencional, pero mañana, para avanzar mucho más, si no es molestia para los ponentes, como tenéis todos los alumnos, todos tenéis un resumen del currículum de cada ponente, con un resumen de su ponencia, pues simplemente vamos a decir el nombre y no le vamos a presentar porque está ahí incluido, ¿entendéis? Más que nada por agilizar, ya me encantaría a mí presentar a cada uno, pero como hemos hecho el resumen, que se ha tomado la molestia Clara, la coordinadora de las jornadas, en resumir todos los currículum que hemos enviado y hacer un currículum homogéneo, un poco de contenido para todos, pues yo creo que es mucho mejor que lo veáis y así no perdemos tiempo. Y ya, por último, actuaciones en la capilla cantina que os decía, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, el estudio del ordenamiento jurídico español para analizar las normativas que interfieren, porque hemos visto que interfieren muchísimas normativas de medio ambiente, de sanidad, de muchísimas cosas, de higiene y seguridad en el trabajo. A veces alteran las propias arquitecturas porque está prohibido hacer esto, porque está prohibido lo otro, y eso lo queremos analizar. Y estrategias, como os decía al principio, de sensibilización sobre la arquitectura tradicional, con un audiovisual, digamos, una metodología y unos criterios para desarrollar una exposición itinerante, también unas acciones, digamos, que tengan que ver con la docencia, como maletas educativas, etcétera. Y bueno, de momento, nada más, muchísimas gracias.